Bienvenidos, queridos amigos, a esta nueva sesión del curso breve de antropología. En la clase anterior estudiamos la dignidad de la persona. Ahora vamos a considerar el otro gran atributo, la singularidad, es decir, el hecho de que cada una de todas las personas sea única e irrepetible, sea insustituible e incomparable. Es decir, que sea distinta de todas las demás personas y radicalmente distinta de las demás realidades que pueblan la Tierra, que pueblan el universo. También en este caso, para centrar la cuestión en el momento presente, vamos a realizar un par de preguntas que nos servirán como guía a lo largo de toda la exposición. La primera de ellas, ¿qué es lo que necesariamente, por fuerza, hemos de tener en cuenta hoy, en la actualidad, porque está descuidado, para entender la singularidad personal? O, con otras palabras, ¿cuál es el test, la clave, para averiguar si de hecho apreciamos o no apreciamos el carácter singular de cada persona? ¿Qué es lo que en el momento presente, en función de la cultura en la que estamos inmersos, es necesario tener en cuenta o recuperar, si es el caso, para poder entender de manera intelectual y vivir el carácter singular y único de cada persona? Las respuestas son dos, están íntimamente entrelazadas, pero las iremos viendo implícitamente de manera sucesiva. En primer lugar, lo que tenemos en cuenta es que no se puede entender la singularidad de la persona ni actuar adecuadamente sin amar la diferencia. Si cada una de las personas, tú y yo, somos radicalmente únicos y en ese sentido distintos de todos los demás, no podemos tratar bien ni entender a otra persona si no queremos que sea como es decir, diferente. Pasando al ámbito concreto, no se trata solo de aguantar, de soportar, sino de amar, aunque cueste de entrada, el hecho de que nuestro cónyuge, nuestra esposa o nuestro esposo tenga unos gustos distintos de los nuestros, unos horarios que tienden a ser distintos de los nuestros, que piense no solo distintos, sino de manera opuesta en los ámbitos que son opinables, o que nuestro hijo no sea como nosotros lo soñamos, como queremos que sea, que elija, después de pensarla, una carrera que no tiene nada que ver con la que nosotros querríamos para él, si no amamos, insisto, a veces con esfuerzo, este modo diferente de ser y de pensar y de vivir de cada ser humano, y en concreto de los más cercanos, es imposible que entendamos y vivamos de acuerdo con la singularidad de cada persona. Por otra parte, también es imprescindible para entenderlo estar firme y vitalmente convencidos, cada uno, de que aquí, es decir, en relación con la persona, el número no cuenta para nada. Es decir, cada una de todas, una persona, es un absoluto. Pero para conseguir esto, para entender y vivir, que es lo importante, la singularidad de la persona, quizás sea necesario modificar levemente el modo de pensar, el modo de conocer, el modo de referirnos a la realidad. En nuestra cultura, si lo piensan un poco, se darán cuenta, estamos muy acostumbrados a movernos con grandes abstracciones, con ideas generales, universales. Hablamos, por ejemplo, de el hombre, cuando lo que existe es siempre este o aquel hombre. Hablamos de la ciencia,
cuando lo que hay es este científico particular que afirma esto o aquello otro y además con unos matices determinados. Hablamos de las mujeres, de los hombres, de los adolescentes, en términos generales, y nos perdemos y por tanto no podemos responder adecuadamente la riqueza de la realidad, que no está constituida en blanco y negro, ni siquiera en escala de grises, sino en tecnicolor. Por tanto, hemos de modificar nuestra manera de conocer y de pensar para advertir los matices que son claves, y son claves sobre todo cuando tratamos de personas, puesto que cada una de ellas es única, los matices, los armónicos que nos presenta la realidad, que son enormemente ricos y que no podemos eludir haciendo de las realidades algo que incluimos en un esquema predeterminado, sino que hemos de atender a las características peculiares de cada una de todas las realidades que componen el universo y muy particularmente de las personas. Hemos de pensar, decía, por tanto, en tecnicolor, empleando una metáfora, y no en blanco y negro, ni siquiera en escala de grises. Vamos a empezar a aplicar esta nueva manera de pensar al tema que nos ocupa, que es precisamente el de la singularidad, y para ello vamos a hacer una distinción relevante, y es que todo lo particular, lo que existe, este perro, nuestro cónyuge, nuestro hijo, este edificio, lo particular tiene como dos caras que se corresponden entre sí, pero que es importante distinguir. Una cara es la de la indivisión hacia adentro, que es lo que queremos subrayar, poner de relieve cuando hablamos de un individuo, lo no dividido hacia adentro, y por otro lado unida a ella, y como consecuencia ambas son recíprocamente relevantes, la división o la distinción de esa realidad hacia afuera, que es lo que queremos subrayar con lo que constituye nuestro tema al hablar de singular. Ejemplos para que se vea muy claro: un bloque de mármol es este bloque y no este otro que hay al lado, porque todos los elementos, las moléculas que lo componen a este, están cohesionadas entre sí, no están divididas, constituyen una unidad, y esa unidad del bloque hace que sea distinto de cualquier otro. Y lo mismo ocurre con un árbol. Todas sus partículas están unidas, en este caso de una manera superior, que es vital, y esa unión hacia adentro, el hecho de que no esté dividido, sea un individuo, hace que se distinga de los demás árboles y de todas las demás realidades. Lo más importante, además de captar esta distinción, es que las dos cualidades se dan de manera graduada y que son correlativas. Graduadas quiere decir que hay un mayor o menor grado de indivisión, de unidad hacia adentro. La del bloque de mármol es la mera cohesión, la del caballo, el elefante o el ser humano es ya la de un organismo complejo en el que las partes interrelacionan entre sí. Hay por tanto gradación, como veremos enseguida, pero sobre todo, y me importa mucho, hay una correlación, es decir, cuanto mayor es la unidad hacia adentro, cuanto más hay organismo, organización, influjo recíproco, hay más riqueza, se trata de una realidad superior, como enseguida veremos, y mayor es la distinción con respecto a todo lo demás, es decir, de manera más propia podemos hablar ahí de singularidad. Pongo un par de ejemplos para que esto quede claro. La indivisión, la unidad hacia adentro de lo que en castellano llamamos un montón de escombros, de basura, de lo que queramos. La indivisión, la unidad hacia adentro es muy pequeña, lo que hace que un montón de chatarra o de basura sea un montón es que aquellas realidades que lo componen, que pueden ser muy distintas entre sí, simplemente están una junto a otra. Es la justa posición de sus elementos, están encima, debajo, al lado, pero se puede quitar una, se pueden separar un poco más y no hay un cambio porque la unidad hacia adentro del montón es muy pequeña. Si queremos ver un ejemplo todavía más real y muy triste y muy doloroso, esos montones de
basuras, de desperdicios de los que viven, por desgracia, muchas personas en el mundo. ¿En qué sentido puede hablarse de un gran montón o en la foto que tienen delante de ustedes puede hablarse de distintos montones? Pues es difícil, no porque no los conozcamos, sino porque la unidad que hay entre ellos, lo que hace que sea uno o varios, es muy pequeña y depende mucho de nuestra perspectiva. El que hablemos de muchos montones o de pocos montones, la riqueza hacia adentro es pequeña y por tanto la distinción respecto a lo demás y por tanto la singularidad es también muy pequeña. Un caso similar es el de la cadena montañosa, la cordillera. Está compuesta por muchos montículos o montañas, pero también nos es difícil y en cierta manera es arbitrario decir que ahí hay una montaña y aquí hay otra. De hecho, generalmente de las cadenas rocosas hay 2 o 3 picos altísimos que son los que se singularizan respecto a los demás, pero esto también es en cierta manera arbitrario, depende más bien de que nosotros le demos a algunos un nombre y a otros no, porque la cohesión, la unidad, la riqueza interior es pequeña y por tanto la distinción, la singularidad, distinción hacia afuera, la singularidad del que se constituyan como distinto de todos los demás, es también en tono menor. La cuestión cambia y cambia de manera muy clara cuando pegamos un salto en la línea de los animales y sobre todo nos encontramos ya con los mamíferos, donde un pura sangre, un caballo pura sangre, está claramente individualizado y en cierta manera es singular y lo distinguimos de los otros y claramente de lo que ya no es un caballo, sino que es un perro, el pasto, un ser humano, etcétera, etcétera. Resumiendo, lo singular es lo que es distinto de todo lo demás. Un león en particular, es claramente distinto de un elefante, un perro, un caballo, un ciervo, una jirafa, claramente distinto, y es hasta cierto punto distinto también, hasta cierto punto, de los demás leones, de los de su propia familia biológica. La distinción es otro, la singularidad es más o menos clara y por eso, como ya vimos en la primera lección y volvimos a repetir en las 2 siguientes, puede hablarse de singularidad, todas las realidades son singulares, y puede hablarse de una singularidad muy acentuada, de una singularidad extrema, que es precisamente la que corresponde a lo que es único, y a ese singular es al quien llamamos persona. En el caso de la persona no es solo que cada uno de todos los seres humanos se distingan de lo que no es humano, de los animales, las plantas, los minerales, sino que cada uno es claramente distinto hasta el punto de ser único de todos los demás seres humanos, distinto de todos los demás, y eso se manifiesta en todo. Se manifiesta en aspectos que muchas veces no tenemos en cuenta, pero si reflexionamos y los advertimos, en el modo de moverse, en el modo de fumar un cigarrillo, si es el caso de que fuma, en el modo de hablar, y hay una manifestación muy clara y muy paradigmática que es el rostro. El rostro de un ser humano donde se refleja en cierta manera, conforme van pasando los años, toda la biografía queda reflejada y se pone de manifiesto, si sabemos observarlo, en el rostro de una persona que es único y que caracteriza radicalmente a esa persona como extremadamente singular, distinta de todas las demás que existen. Una vez que hemos marcado la relación entre lo que es singular y lo que es muy singular, la relación y la distinción, lo muy singular, tal como lo estamos tratando, es solamente la persona, vale la pena tener en cuenta que lo que importa realmente son siempre los singulares. Importan más los singulares conforme nos vamos elevando
en la categoría de la realidad. Cuando tratamos de pasto, no podemos ni siquiera decir qué es lo singular, si es cada hebra o si es un conjunto, pero cuando dando un salto estamos hablando de personas, lo que importa es cada una de todas, cada una. Idea de fondo, por tanto, importan los singulares porque en la realidad solo existen singulares. O sea, lo abstracto, lo universal, lo que antes decía el hombre, o la mujer, o el varón, o la ciencia, eso solo existe en nuestra mente, o los políticos. Y nuestro conocimiento y nuestra manera de obrar deben adaptarse a la realidad, si no, no podemos conocerla adecuadamente y no podemos obrar en consecuencia y no al contrario. Esta idea ha sido muy bien puesta de relieve por el Papa Francisco con uno de esos principios básicos que en su primer gran documento dejó plasmados, que la realidad es superior a la idea. Un principio sobre el que he reflexionado y que les animo a reflexionar porque es muy relevante y que tiene muchísimas aplicaciones y muchísimas aristas. Hay muchas maneras de acercarse y de ver lo profundo y lo operativo que es. Una primera es que si queremos ayudar, y me centro ya en el ámbito de las personas, si queremos ayudar a alguien, tenemos que tener en cuenta cómo es en realidad y no la idea de lo que nosotros quisiéramos que fuera, que es otra manera de amar la diferencia. Es decir, si tenemos un hijo, y pongo un ejemplo duro, un hijo que es adicto a Internet, a la droga, al juego, y queremos ayudarle a salir de su adicción, y tenemos ese deber, lo primero que hemos de hacer es asumirlo tal como es y quererlo tal como es. Si le prestamos demasiada atención a cómo quisiéramos que fuera, no lo aceptaremos como él, no lo querremos como es y no podremos ayudarlo. Dicho de una manera fuerte, si un hijo mío miente, he de quererlo mentiroso para poderlo ayudar a superar ese vicio. Si un hijo mío roba, he de quererlo ladrón, etcétera, etcétera. O sea, si no actuamos asumiendo y amando la realidad tal como es, y a veces es dolorosa, no podremos ayudar a esa realidad, en el caso de las personas, a mejorar, etcétera, etcétera. La primera idea me parece que es muy relevante en nuestra vida de relación con todas las personas, en el matrimonio, en la educación de los hijos. Una manifestación a la que yo me quiero referir, porque está en la línea de oposición entre lo abstracto y lo concreto, lo singular, es que lo concreto, lo singular, es siempre de nuevo superior a lo abstracto. Y hay que tener en cuenta lo singular, lo concreto. Se puede decir más aún que lo abstracto, metafóricamente, daña a la realidad o la hiere. Y más, como antes les decía, si se trata de las personas. Esta frase que ven y que ahora les voy a leer es de Tatiana Goritcheva, una disidente rusa que sufrió en su carne el comunismo. Tiene varios libros y en uno de ellos resalta esta idea que yo le quiero transmitir porque me parece que es muy importante, que es lo opuesto a lo que tenemos que hacer. O sea, nosotros tenemos que atender a la condición singular de cada una de las personas que tenemos en nuestro entorno y olvidarnos de los grandes ideales, de las grandes atracciones, centrarnos primero en la realidad para poder ayudarla. Todo lo que es abstracto, dice Tatiana Goritcheva, fuerza y esclaviza. La abstracción esclaviza, aliena a la persona y la personalidad. Si nos movemos con generalidades, con tópicos, con prejuicios, hacemos daño a la realidad. Quizás el caso más claro sea el del nazismo, donde el judío o el pueblo judío se le carga con unas características homogéneas a todos ellos. No se tiene en cuenta que cada uno de los seres humanos judíos es único e irrepetible, con sus cualidades y sus defectos. Se tacha a todos los judíos de algo negativo y se pasa a la acción y se la extermina o se
llevan a campos de concentración, etcétera, como sabemos, a muchos de ellos. Fíjense que aquí hay un juego importante que es algo abstracto, lo hemos puesto por delante de la realidad, hemos actuado teniendo en mente lo abstracto y por tanto hemos hecho mucho daño a las personas singulares, cuya singularidad hemos barrido con la abstracción del pueblo judío, etcétera, etcétera. Querría subrayar, y avanzamos ya y ya vamos hacia ámbitos más concretos, que ese daño que lo abstracto, lo universal, lo común, la falta de atención a las particularidades, ese daño que hacemos a la realidad cuando nos movemos con ideas generales, es un daño mucho mayor cuando se trata de una realidad más real o que está más elevada, que tiene más categoría. Y esto es lo que subraya en la cita que empiezo a leer y van a ver a continuación de Romano Guardini en 3 pasos. Él dice: cuanto un ser vivo es de menor categoría, más bajo, tanto más se diluye en las exigencias de la especie. Un gusano, el pasto lo hemos puesto antes, pero me voy a mover en animales. Un gusano es muy similar a todos los demás y sobre todo no vale por sí mismo, sino que lo que importa es la especie. Está cada uno de ellos al servicio de la especie y lo mismo ocurre con todos los animales, pero de manera más pronunciada. Se diluyen o están al servicio de, no se destacan como realidades singulares, cuanto nos movemos en realidades más bajas. Son cada uno de ellos, por decirlo así, mera fracción de la especie, mera repetición de lo propio de la especie que está al servicio de ella y, dando un paso más, está al servicio de la realidad material, de lo que hoy llamamos el equilibrio ecológico. Cuanto más elevado, sin embargo, más tiende a destacar individualmente. El caso más claro son los mamíferos, donde ya hay una más acentuada distinción. Tercer paso, el individuo en general reviste cada vez más importancia conforme nos vamos elevando en la categoría de lo real, reviste cada vez mayor importancia respecto a la especie en su totalidad, empieza a valer en cierta manera por sí mismo, no se subordina plenamente a la especie y respecto a los otros individuos. De todas maneras, mientras nos movemos en el ámbito de los animales, como ya vimos en otras lecciones, es cierto que el individuo se subordina a la especie y por tanto que puede ser sacrificado en función de ella, en función del equilibrio ecológico y en función, de manera respetuosa, también de los seres humanos. El ejemplo que recuerdo que ponía, porque creo que es muy claro, si hay un conjunto de animales de valor para el hombre económico que están enfermos y esa enfermedad es contagiosa, existe el deber de sacrificarlos en función del conjunto para que no contaminen a otros animales y en función también del ser humano que se alimenta y vive en cierta manera de él. Por el contrario, cuando pasamos ya en la cima de todas las realidades terrenas al ser humano, ahí cambia radicalmente la proporción. Lo que importa ya no es la especie, el conjunto, sino que ya tiene valor cada uno de todos los seres humanos, que no es ya un mero individuo de la especie, sino que es una persona. Como lo que importa ya son cada uno de todos los seres humanos, no el conjunto, sino cada uno de todos, no son un mero individuo de la especie y por tanto hay que calificarlo con un término distinto, un término que indica esa grandeza también como individuo, que es la palabra persona. Como sabrán, y la mayoría de ustedes, esta es una realidad que subrayó muchísimo Karol Wojtyła, del que ahora vamos a leer una cita del libro de Amor y Responsabilidad, que pienso que se entenderá en función de lo que vengo diciendo. Dice, escribe el futuro Juan Pablo II, el hombre, cada uno de todos, no se deja encerrar en la noción individuo
de la especie. No es un mero individuo, una fracción, un representante, un ejemplar de la especie subordinado, por tanto, a ella, sino que en cada uno hay una plenitud y una perfección de ser particulares, una grandeza, la dignidad, que sólo puede expresarse mediante el empleo de la palabra persona. Por consiguiente, cuando estamos hablando de animales, lo que importa es el conjunto. Lo que importa es la especie, la familia biológica. No cuentan cada uno, sino que, en este caso, hablando de animales, lo propio de cada uno es ser como los demás. Recuerdan que les decía, hay una norma, que es el modo de ser específico, y cada uno de los animales de ese tipo se pueden declarar en cierto modo mejor o peor en función de que se adecúen, que encarnen de manera más propia y más perfecta lo que es común a toda la especie, en la medida en que de manera imperfecta un animal se separa de lo que es propio de la especie, es un error, por decirlo así, e incluso la naturaleza tiende a eliminarlo. Esta idea la subraya mucho Kierkegaard, un filósofo del siglo XIX, que acentúa muchísimo y trabaja con enorme riqueza, veremos algún texto más de él, lo que es el carácter singular de la persona y su contraposición con el conjunto de los animales y las demás realidades. Una cita, como todas las suyas, con mucha fuerza porque es muy gráfica. Tienen razón los pájaros, dice Kierkegaard, cuando atacan a picotazos hasta la sangre, es decir, cuando eliminan al pájaro que no es como los otros. Porque aquí, es decir, cuando se trata de animales, la especie es superior a los individuos. Por tanto, el individuo está al servicio de la especie y su función es ser como los demás de la especie. Lo que importa es eso, ser como los demás de la especie. Los pájaros, dice Kierkegaard, son todos pájaros, ni más ni menos. Algo radicalmente distinto a lo que ocurre con los seres humanos. La cita de Kierkegaard continúa y dice lo siguiente: en cambio, el destino de los hombres no es ser como los otros, sino tener cada uno su propia particularidad, su propia singularidad. Decir persona, que es lo propio de los seres humanos, es afirmar una singularidad que, como ya hemos visto, es una singularidad máxima, una singularidad extrema, que hace que cada ser humano valga de manera absoluta por sí mismo, lo valga todo, por decir así, de manera que no se subordina a la especie humana, no se pueden sacrificar un conjunto de seres humanos para que otros mejoren. Eso es un atentado directo contra la dignidad de cada uno de ellos, porque lo que vale es cada uno que se alza, que se destaca por su singularidad, que le da una enorme valía como siendo único, irrepetible, insustituible. Cada persona es única y es en ese sentido máximamente desigual, y tenemos que tener muy en cuenta ese carácter único y desigual para tratar a cada persona personalmente. Si no atendemos a las características particulares de cada uno de nuestros hijos, no los tratamos como personas, en cierta manera no nos estamos relacionando con ellos y no los podemos ayudar. Una anécdota, pero que es relevante y creo que nos ayudará, me ha ocurrido más de una vez que viene un padre o una madre de familia preocupado por uno de sus hijos y me dice una expresión que quizás ustedes o yo hayamos dicho alguna vez: no sé lo que ocurre, he educado a mis 4 hijos igual, y normalmente si tengo confianza no le dejo seguir y le digo: si has educado a los 4 igual, al menos a 3 los has educado mal. Porque cada uno de los hijos es único, es irrepetible y reclama de nosotros una educación personalizada
que tenga en cuenta cuáles son sus características peculiares. Hay un modo de decir que a mí me gusta mucho porque creo que también es gráfico y que sigue siendo real, y es que el diamante solo se puede pulir con polvo de diamante, el diamante solo se pule con el diamante, y de manera análoga la persona, cualquier persona, solo puede crecer con el trato personal de las demás personas. Y nosotros solo podemos ayudar a alguien tratándolo como persona, que es decir, poniéndonos en juego personalmente, atendiendo a sus características peculiares y poniendo en la relación con esa persona nuestra cabeza, nuestro corazón, todo lo que somos, todo lo que podemos, en función de las necesidades particulares de esa persona particular en el momento particular en que intentamos ayudarla en cada caso. ¿Qué significa este personalmente? Es decir, que la persona solo puede ser tratada y solo puede crecer poniéndonos en juego personalmente. Esta afirmación se aplica en primer lugar a uno mismo, es decir, uno tiene que asumirse a sí mismo como persona, como alguien único e irrepetible, lo cual quiere decir que hay que acoger con gozo el propio modo de ser, con el paquete completo, también con aquello de nosotros mismos que no nos gusta. No vale el protestar ante la naturaleza o ante Dios, si somos creyentes, por aquellos caracteres de nuestro modo de ser que más nos dan la lata, que más nos cuesta superar. Hemos de, aquí sí viene bien la expresión, hemos de querernos con gratitud, tal como somos, e intentar dar lo mejor de nosotros mismos, teniendo en cuenta cuál es nuestra peculiar manera de ser. Y aquí sí es verdad que solo si nos asumimos tal como somos y agradecemos esa manera de ser con todas sus características, también con las que menos nos cuenta, solo entonces podremos querer de veras a los demás. Si no aceptamos agradecidamente también nuestras debilidades, también nuestras flaquezas, es muy difícil que podamos querer a los demás tal como son, también con sus debilidades, también con sus flaquezas. La segunda idea de acogerse personalmente es más exigente, que es asumir la propia responsabilidad, la propia y hasta el fondo, teniendo en cuenta algo que ya veíamos y que por tanto solo apunto, y es que precisamente porque somos singulares y únicos, todo lo que nosotros no hagamos, nadie, ni siquiera Dios, lo podrá hacer por nosotros, al menos tal como nosotros somos capaces de hacerlo. Además de, en relación a nosotros, la necesidad de tratar personalmente a cada persona tiene también sus implicaciones respecto a cada uno de todos los demás. Ya lo he apuntado, simplemente lo recuerdo. Hemos de tratar a cada uno de los seres humanos con los que nos relacionamos, teniendo en cuenta que es alguien único e irrepetible y por tanto de una manera singular y única que se traduce en amar la diferencia, en quererlo o quererla tal como realmente es, aunque ese modo de ser no tenga mucho que ver con el nuestro y por tanto en ciertos momentos nos moleste, nos resulte penoso, nos haga hacer un esfuerzo, pero no es solo que tenga el derecho a ser como es, luchando con sus defectos, sino que tiene el deber de ser como él y él a su vez de asumir la responsabilidad de su propio modo de ser para intentar dar de sí todo lo que puede dar. Por tanto, nosotros, en el caso del esposo, de los hijos, de los amigos, hemos de ayudarles a asumir su propia responsabilidad hasta el fondo, procurando que también él dé lo máximo que puede dar de sí. Fíjense, como conclusión de todo lo visto
y acentuación de lo que estamos hasta ahora tratando, que es ese amar la diferencia, que amar la realidad, amar, sobre todo si se trata de personas, amar una realidad que es diferente a nosotros y por tanto que nos puede costar, pero que al mismo tiempo es lo único que podemos amar, lo real, y es lo que a nosotros, precisamente por ser diferente, nos permite pulirnos, nos permite crecer, nos permite desarrollarnos, precisamente porque hay un roce, y hay que procurar que sea un roce no doloroso, hay un choque, y eso tenemos que asumirlo como parte de lo real y quererlo. Estas palabras de Lewis, del autor de Las cartas del diablo a su sobrino, lo expresan de una manera muy bonita. Se trata de unas palabras que él escribe poco tiempo después de morir su esposa y referidas a ella. El regalo más precioso que me hizo el matrimonio fue el de brindarme un choque constante, y es el regalo más precioso, un choque constante con algo muy cercano e íntimo, su esposa, pero al mismo tiempo indefectiblemente otro, distinto y resistente, real en una palabra. La conclusión de todo lo que ya hemos visto es muy fuerte y la expreso de una manera como muy sintética. Si todo lo que hasta ahora he dicho es verdad, si no amas, si no amo la diferencia, en realidad no estás amando. O sea, cuando dice yo querría a mi esposa, a mi esposo, a este hijo mío, a este amigo, si cambiara en... te estás saliendo de la realidad y por tanto ya no amas a esa persona. Visto en positivo, la idea de fondo de lo que llevamos visto hasta ahora es que hay que propiciar, hay que procurar la buena singularización propia y de aquellos que tenemos a nuestro alrededor. Tenemos que procurar llegar a ser cada uno y ayudar a los otros a que lleguen a ser quien están llamados a ser. Lo que en términos generales se afirma cuando hablamos de que cada uno hemos de dar en cada momento lo que sería la mejor versión de uno mismo, y que yo aclaro con dos puntualizaciones, que se trata en cada caso de la mía, no la de otro, pero la mejor. O sea, en cada momento, y esto no es fácil, en cada momento tengo que intentar dar lo mejor que puedo dar de mí. Y lo contrapongo con otra idea complementaria, que en cada momento tenemos que dar lo mejor, nuestra mejor versión, la mejor, pero la mía. Por tanto, evitar comparaciones, evitar desánimos, porque otro se trata de, con lo que Dios o la naturaleza nos ha dado, procurar desarrollarlo y además precisamente para poder así servir más a los demás, para poder amar. Me voy a limitar ahora, porque andamos mal de tiempo, casi a leer dos citas muy sugerentes de dos autores que abonan la idea de que cada uno somos radicalmente singulares y que tenemos que intentar desarrollar y dar lo mejor de nosotros mismos. La primera es de Miguel de Unamuno, al que ya citamos en una clase anterior, con una frase que creo que a todos nos ayuda, esa que decía: no te creas ni quieras ser más ni menos ni igual que ningún otro, que no somos los hombres cantidades, cada cual es único e insustituible, en serlo a conciencia, pon todo tu empeño. Esta es complementaria, hemos de llevar hasta sus últimas consecuencias el hecho de que cada uno de nosotros es único e irreemplazable. Otro yo no puede darse. Cada uno de nosotros vale por todo el universo, por el universo todo. Schumacher, un autor menos conocido, que ha escrito, entre otros, un libro titulado Guía para los perplejos, que acaba de reeditar y que vale la pena leer, hablando de la resistencia que en todas las sociedades se encuentra para hacer censos, aunque hoy estemos muy acostumbrados a ellos, hablando de esa resistencia y diciendo que tiene sentido, explica
que el primer tipo que preparó un censo fue el rey David y que el Señor Dios se puso hecho una furia. Y David reconoció que había pecado y no discutió. Había comprendido que es malo hacer un censo que trata a las personas como si fueran unidades. Y no lo son. Cada una de ellas es un universo. Fíjense que el modo de concluir en Unamuno y en Schumacher es el mismo, es decir, cada una de las personas es un universo. Nosotros creo que ya tenemos otra manera de decirlo, que me parece que es preferible, que es más bien cada uno de todos los seres humanos es un valor absoluto que vale por sí mismo y que vale infinitamente. No vale más ni menos que, porque se trata de ese tipo de bienes o valores, como vimos al hablar de la dignidad, que valen por ser quienes son y a los que no se añade ni se quita nada por el hecho de que los demás u otras realidades lo aprecien o no lo aprecien. Se trata de valores absolutos, como vamos a ver todavía un poquito. Damos ahora el último paso. Si hasta este momento de manera implícita hemos desarrollado la idea de que hay que amar la diferencia, porque si no amamos la diferencia no podemos amar a las personas, porque cada una de ellas es quien es y es única e irrepetible. Ahora nos vamos a centrar en el último punto, mucho más breve, y es la idea de que hablando de personas, tratando con personas, el número no cuenta precisamente porque cada una de ellas es un absoluto a la que ni le quita ni le añade nadie ni nada. No podemos añadir ni quitar valor a cada una de todas las personas, ese valor que la constituye, porque cada una de ellas es sublime, como hemos visto en otras clases, por el sublime hecho de ser persona. De manera paradójica y un poquito agresiva voy a plantear estos últimos minutos haciendo una pregunta, y es si, hablando de seres humanos, de personas, uno, puesto que uno es un absoluto, vale más que muchos. Como ven, la pregunta es un poco agresiva, es paradójica, pero adrede la hago así, porque si logramos entender lo que quiero expresar, nos va a ayudar bastante en el desarrollo de nuestra vida. El punto de partida es, no podemos comparar los seres humanos, cada uno de todos es absolutamente valioso, por tanto, decir que uno vale más o menos que mucho no añadiría nada, y sin embargo nos encontramos muchos autores, yo no voy a citar más que a dos, y uno muy particular, nos encontramos a muchos autores que insisten en esta idea de la singularidad de la persona, en la necesidad de tratar a cada una de manera particular, y por tanto llegan a decir, con razón o sin ella, lo veremos en estos minutos, que en el caso de los seres humanos, a diferencia de los animales, cada uno vale más que muchos. En el ámbito animal, dice Kierkegaard, la especie es superior al individuo. 1000 pájaros son más que un pájaro. En el ámbito espiritual, que es el de la persona, el individuo es más que la especie. Un hombre es más que 1000 hombres y es más hombre porque es más persona, porque la masa despersonaliza. La idea de fondo, la que yo quiero hacerles pensar, no es sólo que dentro de una masa es real que desde el punto de vista psicológico se tiende a la despersonalización, los movimientos de masas, la persona no actúa muchas veces en primera persona, sino que hay algo más todavía, y es que en la misma medida en que cada una de las personas intentas con ella hacer valer el número, el que sean muchas es más que el que sea una sola, estamos como atentando contra la grandeza de esa persona, y en ese sentido es verdad que muchas personas son menos que una. Esto de entrada no lo entendemos, nos parece una exageración, en buena medida porque nosotros estamos habituados en el mundo en el que nos movemos a tratar con cosas.
sobre todo. Y muchas veces a tratar con las personas a través de cosas, la pantalla, el celular. Estamos en un mundo donde lo que importa es lo material, nos estamos centrando sobre todo en los aspectos materiales de la realidad, en una sociedad consumista donde tendemos a convertir todo, también las personas, también la religión, en objeto de consumo, en donde lo que cuenta es tener más, en una sociedad, con excepciones, donde las diferencias, lo digo de manera un poco peyorativa y agresiva, son diferencias de consumo. Son diferencias externas y materiales, son diferencias en el fondo irrelevantes. Las marcas, por ejemplo. O sea, el querer llevar una chaqueta, un bolso, unos pantalones, que queramos, de tal marca o de tal otra y sentirnos más por eso. El tener un coche de tal tipo, de tal otro, podríamos seguir, pero no vale la pena, pero que cada uno lo piense. Eso es lo que muchas veces nos da como esa sensación interior de que valemos más, de que somos distintos, cuando realmente, si lo pensamos despacio, se trata de diferencias, de distinciones que son irrelevantes, y las verdaderas diferencias, las que marcan la calidad de las personas, son las diferencias del espíritu. Lo que singulariza realmente a alguien y lo hace único y valioso es lo que sabe, y sobre todo lo que sabe en el sentido vital, las convicciones profundas que hacen que esa persona sea la que es, que esté dispuesta a actuar de una manera coherente y honrada, porque ha profundizado, por ejemplo, lo que es la condición personal y está dispuesto a jamás atentar contra la dignidad de una persona. Sabe lo que es una persona y tiene una convicción que le permite mantener su dignidad, porque nunca va a poner en juego atentando a la dignidad de los demás. Lo que caracteriza y engrandece a una persona son sus amores. Es una persona que ama profundamente a cada una de todas las personas, pero de una manera ordenada, que tiene grandes amores que orientan toda su vida y le dan una unidad de vida. Esto es realmente lo que señala las diferencias personales y lo que hay que tener en cuenta, pero para tener en cuenta y para poder entender la paradoja que estoy tratando de sacar a la luz de que una persona, dicho entre comillas, es más y vale más que muchas, hay que aprender a percibir lo espiritual cualitativo, la cualidad, el espíritu, en una cultura donde estamos acostumbrados a atender sobre todo a lo material y a lo cuantitativo. Les decía antes que iba a haber solo 2 citas, pero que una de ellas era muy peculiar, lo comprenderán en cuanto vean a lo que voy a referirme. Son una de las palabras de Jesucristo en el Evangelio, con otras bastante similares, pero que son una llamada de atención precisamente en la línea de que tenemos que volcarnos con todo lo que somos, con cada una de las personas que se encuentran en nuestro entorno. Las palabras de Jesucristo las conocen todos. Os aseguro que habrá más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 1000 justos que no necesitan de penitencia. Las interpretaciones son muchas y yo no soy quien para decir lo que Jesucristo quiso decir. Es obvio que todos somos pecadores, que por nuestro arrepentimiento va a haber mucha alegría, pero no quita, todas estas interpretaciones no quitan el hecho de que el uno, en cierta manera, esté por delante de los 1000. Y eso es lo último que voy a intentar esclarecer, minutos que nos quedan, con esta idea, y es que cuando se trata de un singular muy singular como es la persona, es una realidad heterogénea, es de otro género radicalmente distinto. Cada persona, por decirlo así, es, como nos explicaban Schumacher y Unamuno, es un universo
cada una de ellas es un universo y otra persona es otra, y por tanto cada una hay que atenderle de una manera absoluta, amarla de una manera absoluta, teniendo en cuenta el orden que implica la libertad. Por tanto, si es de otro género, el número no cuenta, no puede contar. Perdonen porque lo que voy a decir es absurdo, pero es como si yo dijera 3 elefantes más 4 computadoras más un asteroide, ¿cuánto da? Y yo, no se puede porque no son realidades que admitan contarse, que admitan sumarse, son realidades heterogéneas. En la persona pasa igual, cada una de ellas es única y no se pueden sumar unas con otras, más aún el intento de implicar el número, de hacer valer el número en relación con la persona, no solo, y este es el punto clave y difícil de entender, y les pido un esfuerzo final, no solo es que sea imposible, sino que daña a la persona. ¿Por qué? Porque siendo cada persona un valor absoluto, recuerden lo que veíamos en la lección tercera y si es necesario repásenla, siendo un tipo de valor absoluto, un bien digno, cuando nosotros intentamos aumentar su valor mediante el número, la transformamos en un valor relativo. En lo que a nosotros respecta, la hacemos decaer de su condición de algo valioso por sí mismo y empezamos a hacer que valga no por sí misma, sino en cuanto que hay muchas, que es precisamente lo que ocurre con lo que está en el extremo opuesto de la persona, en lo que es un tipo de bien o de valor instrumental y solo instrumental, que es precisamente el dinero. En el dinero lo único que cuenta es la cantidad, porque el tipo de bondad, de valor del dinero es el tipo de valor instrumental. El dinero es un instrumento, como vimos, insisto, en la lección segunda, vale en la medida en que las personas están dispuestas, y estamos normalmente, y es legítimo, pero vale en la medida en que las personas están dispuestas a hacer algo por dinero, a trabajar. Si no están dispuestas, no vale nada, su valor lo tiene totalmente fuera de sí, y en el caso del dinero lo único que cuenta es el número, la cantidad. La persona es lo opuesto. El número no cuenta para nada. Si intentamos que el número sea lo importante, entonces la persona deja de ser un absoluto y en nuestra manera de relacionarnos con ella, no considerando a cada una como absolutamente valiosa, la transformamos en algo instrumental, en algo no valioso por sí y la maltratamos. Las personas, los seres humanos, precisamente porque tenemos dignidad, somos bienes absolutos, no pueden sumarse, son heterogéneas. El intento de aumentar su valor mediante el número hace de cada persona dependiente de la demás, su valor depende del número, por tanto elimina ese valor absoluto, por tanto la prostituye, transformándola en cosa y hace imposible el amor. O sea, no se puede amar a la humanidad en general, sino que hay que amar a cada uno de todos los seres que componen la humanidad, comenzando, y es un deber, por los más cercanos. Cada uno de los seres humanos es cada uno. Se entiende quizás ahora esa expresión que repetimos tanto y que es muy verdadera, de que Dios solo sabe contar hasta uno. No es que Dios hubiera dado su vida por cada uno, sino que la dio por cada uno, porque cada uno de todos es el término de su infinito amor, cada uno. Las parábolas a las que antes implícitamente me refería, que Dios abandona a todos por uno, es realmente real, porque cada uno le importamos todo, hasta el punto de dar su vida, y algo análogo a enorme distancia es la única actitud que nosotros podemos adoptar en función de la singularidad de la persona, con un añadido que me parece importante, y es que Dios solo sabe contar hasta uno, pero cuenta uno para todos. Por cada uno de todos da la vida, está dispuesto a centrar todo su amor en cada uno, y es como
comentaba lo que nosotros deberíamos intentar hacer. En conclusión, solo superando esos esquemas abstractos y cuantitativos con que estamos acostumbrados a movernos y a medir las demás realidades, solo entonces podremos hacer justicia a la sublime singularidad y al valor absoluto de cada persona humana destinada libremente al amor. Cada persona está destinada al amor y en definitiva al amor. Solo se puede amar siendo libre, porque en definitiva ser persona es un ser para la libertad y para el amor. Por eso el próximo tema, el que veremos, la lección quinta, es en qué consiste la libertad. Les agradezco la paciencia, hoy me he alargado un poquito más de lo debido, procuraré que no ocurra lo mismo en la sesión siguiente. Muchísimas gracias.